Voy a... Listo. Y- Ya. Si alguien tiene algo que decir, si alguien quiere opinar, simplemente desactiva el micrófono y habla, no hay ningún problema con eso. ¿Y están todos viendo la PPT? ¿Se ve bien? Sí, Daniel. Ya, gracias, Ale. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Daniel Jara, soy un estudiante de Ingeniería Civil Química de sexto año y también soy ayudante del ramo de transferencia de materia. Para acortarlo le puse TDM a lo largo de toda la presentación. Bueno, este taller de realización de informes salió debido a una propuesta mía al coordinador de transferencia en materia, ya que encontraba que era necesario darle a los estudiantes de los primeros al menos 3 años eh, una buena base de cómo hacer informes en general, sea porque yo no la tuve en algún momento o me faltó o porque simple y llenamente he leído informes que simplemente han estado malos. Y es fome cuando se te pide hacer algo que nunca te dicen exactamente cómo hacerlo y que lo tienes que averiguar y seamos sinceros, muchas partes de cómo hemos rellenado un informe o hecho un informe en algún punto de nuestra vida escolar, universitaria, ha sido copiando lo que alguien ha hecho en otro informe, o sea, seamos sinceros. Todos tienen los informes de años pasados. Y el que no, qué pena. Estoy orgulloso de ti. Mm, entonces, ¿sí? No, ok. Entonces salió la idea de hacer este taller. Entonces está enfocado para todos los de primer, segundo, tercer y hasta cuarto año. Pero al final de la presentación se enfoca solo en los estudiantes que están en transferencia de materia, ya que el coordinador también me pidió que explicara qué es lo que se les pide en el ramo con respecto a los informes, a los reportes, etcétera, etcétera. Pero la primera parte va a consistir en eh, cada una de las partes que tiene un informe general. O sea, cualquier informe que tú quieras hacer tiene o debería tener esas partes. Dependiendo del informe van a haber partes que no tienen sentido, no aplican, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero lo primero yo les voy a decir qué va en un informe. Así, corta. Un informe cualquiera, completísimo. Después vamos a entrar a una parte de transferencia de materia y ahí los que no sean transferencia de materia pues pueden decir chaito, pues, se pueden desconectar o pueden hacer consulta y después entramos a lo que son los estudiantes de transferencia de materia. Y eso, démosle. ¿Todos listos? Tomar el silencio como un sí. Fernanda, dime. Listo, No, ya. me equivoqué, sorry. Ya. Ya, Eric, démosle. Bueno, los objetivos de esta presentación o este taller, bueno, es entregar los conocimientos básicos de cómo realizar un informe, indicar las secciones y contenidos esperados al interior de un informe, como mencioné anteriormente, y reforzar, disculpen ahí un error de tipeo, el formato obligatorio para los reportes e informes, esto es específico para los estudiantes de transferencia de materia. Bueno, en la introducción, ¿por qué los informes son tan importantes? Para los que estén en sus primeros años o, por ejemplo, dando fluidos, tal vez todavía no se den cuenta, pero ya los que están dando materia o ya están dando calor ya se dieron cuenta. Los informes son el trabajo que más vamos a entregar a lo largo de nuestra carrera. Fijo. ¿Por qué? Porque ramos con 6, 5 laboratorios que tienen preinforme e informe, terminas haciendo uno o dos informes a la semana. Y eso sigue para siempre. Partimos con fluido, después pasamos a calor.
pasamos a materia, pasamos a FCI, pasamos a diseños de procesos, pasamos a lab de investigación y después a proyecto específico. Y esos son puros informes, es la manera en la que nosotros nos evaluamos nuestro trabajo. Y no solo eso, y no es algo solo de universidad, es también el método en el cual nosotros le vamos a entregar como futuros ingenieros a nuestros jefes la información que nosotros obtenemos en base a lo que ellos nos piden. Por eso aquí coloco un organigrama, en este caso el organigrama de Codelco División El Teniente. No estoy seguro si está completamente actualizado, pero imaginemos que sí. Nosotros vamos a estar generalmente por debajo de la gerencia de operaciones, que sería la última línea que pueden ver ahí, ¿ok? Ahí tenemos la gerencia de minas, de planta, fundición, servicios, suministros y desarrollo rajo. Generalmente nosotros vamos a estar dentro de gerencia de operaciones y en gerencias de plantas. A eso nos dedicamos nosotros, ¿bien? Entonces, por ejemplo, a ustedes les piden hacer un análisis, ¿sabéis qué? Queremos cambiar tal bomba por tal otra, o queremos analizar una expansión de este equipo, o queremos una nueva línea productiva, pensando en minería. Ustedes van a tener que realizar análisis, ver qué equipos pueden ser, dónde van a tener que estar ubicados, etcétera, etcétera. Todo un trabajo, y eso ustedes se lo van a tener que presentar, por ejemplo, aquí a Claudio Sugarre. ¿Ok? ¿Y cómo se lo van a presentar? Pues claramente en una PPT, pero él va a querer después un papel donde estén los cálculos, un Excel, donde estén los números importantes. Entonces, ese va a ser su informe. Su informe es la herramienta de comunicación importante para un ingeniero químico y ambiental. ¿Ok? Para cualquiera de los dos, un informe. Y un buen informe no, te permite expresar bien lo que tú hiciste, pero también te da una buena imagen. Porque si tú entregas un informe ordenado, con un buen formato, con buenas imágenes, con los gráficos bien detallados, bien ordenados y bien escrito, y que sea coherente, quedáis bien, quedáis bien, y eso es importante. Es una manera de presentarnos también. Por ejemplo, si alguien no te conoce, pero ve tu informe, ve tu nombre, y cacha, oh, este tipo hace buen trabajo. ¿Y cómo sabes que hiciste un buen trabajo? Porque hiciste un buen informe, ¿ya? Eso es como a método de introducción. Entonces los informes son importantes ahora en nuestra vida universitaria porque nos los evalúan y la idea es que tengamos buenas notas. Y segundo, después es una herramienta muy esencial a la hora de trabajar. ¿Ok? Ahora voy a dar un par de como tips o pautas que yo les puse notas generales que tener en cuenta a la hora de confeccionar un informe. Y estas son cosas que siempre tienen que tener en cuenta a la hora de estar haciendo un informe. Siempre. No se les pueden olvidar y siempre tienen que tener eso en mente. Uno, como mencioné anteriormente, es una herramienta para la entrega de información. Bla, 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 todo lo que dije antes, ya de ya. Debe ser coherente y entendible. No puedes, yo conozco gente que cuando escribe su informe escribe lo primero que se le viene a la mente, ¿ok? Y entonces se vuelve un río de palabras e ideas que no tienen cohesión entre ellas. Falta puntuación, faltan conectores y eso hace que las ideas se pierdan o que sea confuso. Y eso se debe siempre evitar. Hay que escribir bien, hay que escribir de manera de que el mensaje que nosotros tratemos de dar se entienda. ¿Ok? Por eso, una herramienta para entregar información. Si escribes mal, no estás entregando bien la información y la herramienta no sirve para nada. ¿Bien? Otra cosa que tienen que tener en cuenta a la hora de entregar un informe, sea un ayudante, un profesor o a su jefe en el futuro, es siempre mantener la formalidad en el discurso y el lenguaje técnico. No puedes decir esta cosa y más o menos. No, tratar de ser preciso, conciso y con un lenguaje bastante técnico. ¿Ok? Pero lo siguiente, el formato correcto, esto es un tip, un formato correcto ayuda a la lectura y que el mensaje sea claro. ¿A qué me refiero con formato? Nosotros los formatos se los damos en todos los ramos, siempre como un formato específico, tal interlineado, tal espaciado, tal letra, tal tamaño de borde, y generalmente cambia para cada uno de los ramos, y eso es porque los coordinadores son distintos o porque en algún año se decidió así o el profe lo prefiere así, da lo mismo. Pero ahí ustedes van a ver que dependiendo de esos factores, un informe puede quedar muy distinto. El interlineado y todas esas cosas, el tipo de letra,
la letra, el tamaño de letra, todo eso importa harto. Entonces igual es algo lo cual siempre hay que tener ojo. Sobre todo de que todo esté en el mismo formato, que se vea consistente entre sí mismo, no que de pronto de una página a otra cambie el número de letra, o el tipo de letra, o el interlineado, y siempre mantener justificado todo. Eso es esencial. Si tú no justificas tu informe, se van a repetir, así de corta. Um, el siguiente punto es un detalle, porque no hay nada dicho con respecto a en qué tiempo o qué persona se tiene que escribir un informe, pero lo común y lo recomendado es escribirlo siempre en tiempo pasado y tercera persona, ¿ok? Entonces, se analizó, se experimentó, se obtuvieron, se obtuvo, etcétera, etcétera, ¿ok? Siempre mantener ese discurso a lo largo, nunca hacerlo personal, ¿ok? Eso es un error muy común, sobre todo para los chicos que están dando mecánica de fluidos. Es muy común ver en los primeros informes primera persona. Bueno, luego, conocimiento de la persona que lee el informe. ¿A qué me refiero con este punto? Eh, un buen consejo a la hora de escribir un informe es asumir que la persona que va a leer el informe no tiene idea de lo que tú estás hablando o de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Volvamos al organigrama. A ti te mandan a instalar una bomba o una torre y tú te vas en la bola así, brígidamente. Onda, le escribí el diseño de la torre, le colocáis un CAD, las dimensiones, las razones técnicas, la habláis de, no sé, por ejemplo, Nusselt, y se lo chantáis ahí y te vais en la ola. El tipo puede que no te entienda nada porque eso va a llegar a gerencia de operaciones y después en volada suba a gerencia general o a otra parte y esos tipos no necesariamente tienen que saber qué es el Nusselt o por qué estáis haciendo esas cosas. Entonces, siempre es bueno asumir que el que va a estar leyendo tu informe no sabe nada. Eso no quiere decir que tengas que escribir tu informe a prueba de tontos, por decirlo así, dejando claro que nadie es tonto en esta vida. Eh, pero a pesar de eso, no hay que caer en redundancias y en escribir condescendientemente el informe. Simplemente trata de ser lo más claro, con tal de que cualquier persona que no sepa del tema logre entender tu informe o al menos entender qué es lo que trataste o hiciste. ¿Ok? Eso siempre es bueno, porque si cualquier persona lo logra entender, el ayudante claramente lo va a entender, lo va a encontrar sencillo, y si está bien escrito y tiene las cosas necesarias que te pidan, vas a tener una súper buena nota. Consejo, anda, agarra la parte que te tocó, sea introducción, desarrollo, etcétera, etcétera, léeselo a tu polola, si es que no estudia de la misma carrera. Eh, ¿Cómo balancear el conocimiento de quien lee el informe y el uso del lenguaje técnico? Dame un segundito para terminar la idea y te respondo al tiro. Eh, consejo, ir y leérselo, por ejemplo, a tu mamá. Súper simple. Anda, si le presenté la introducción, bla, 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 se la leí y le pregunté, ¿entendiste? Si no, bueno, ahí empecé a trabajar de nuevo. Y le vaya arreglando, ¿ya? Y con respecto a lo que me había comentado Francisco, ¿cómo balanceas el conocimiento de quien lee el informe y el uso del lenguaje técnico? Um, ya. De hecho, Eric ahí tiene una súper buena respuesta, gracias Eric, con un glosario, una nota a pie. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los libros viene como un glosario en el cual explican como cuáles son las palabras que puede que se necesiten explicar o que no son del lenguaje común de todas las personas. Entonces tú las puedes llegar y usar y ya está definido. Entonces se asume que la persona va a tener un conocimiento de eso en base a lo que tú le diste. Por eso yo dije, no hay que asumir que la gente es tonta o es completamente, eh, está completamente desarraigada del tema, porque claramente tú se lo vas a entregar a otro ingeniero que va a cachar algo, pero la idea es no escribir, por ejemplo, el informe para otro ingeniero químico. Es como, por ejemplo, piensa que lo va a leer un ingeniero comercial, que probablemente pueda ser tu jefe, o un ingeniero industrial, o un ingeniero eléctrico. La idea es escribir el informe en un lenguaje un poco más común
sin llegar a un no lenguaje no técnico. ¿Cachai? Eso es un balance que se tiene que lograr. Se tiene que encontrar, no es complicado, pero se puede. ¿Ok? Luego, formato de entrega PDF. Ojalá esto nunca les pase y nunca se les olvide. Pero si tú mandas un archivo Word por correo y todavía te lo abre en su PC, imaginemos que es un Mac o mi propio computador que es un HP y tengo Windows instalado, el formato puede cambiar. Eso quiere decir que donde tú pensaste que la imagen había terminado justo al final de la página, de pronto por X y motivo, paso para abajo y te quedó hace un volado de página en blanco. Entonces, siempre entreguen en PDF. Siempre manden por correo en PDF. O por último los dos, un Word y el PDF. Pero el PDF no puede faltar porque el PDF es el trabajo cerrado. Ahí está escrito básicamente en piedra cuál es tu trabajo. Y siempre cuando pasen de Word a PDF, abran el PDF y leanlo entero. De nuevo, onda, revisen los índices de contenido, que las páginas estén bien, que no esté nada corrido, que todos los títulos estén en la misma letra, etcétera, etcétera. PDF, siempre PDF. A mí me pasó, por ejemplo, que un informe de eh, fluidos lo entregué en Word y tenía muchas fórmulas de Excel, o sea, de Word, y cuando el ayudante le abrió, el formato de todas las ecuaciones se habían borrado y ahí estaban los cálculos hechos, así que me saqué un lindo 32. Pasa. Así que no les pase a ustedes. Luego, ya, entonces ahora vamos a ir de lleno a lo que son las partes de un informe. Déjame ir viendo la hora para no pasarnos. Nos queda una hora, más o menos. Ya. Entonces, la portada. Da. Lo primero que tiene que ver es una portada. En la portada tiene que estar la institución y el departamento. En nuestro caso, nosotros siempre le vamos a dar las portadas oficiales para los ramos. TDM da una portada, Calor da una portada, etcétera, etcétera. Entonces, siempre si se dan cuenta está la institución y el departamento y siempre lo más grande de izquierda a derecha en la parte de arriba de la pantalla. Eso quiere decir que el logotipo de la universidad siempre o idealmente debería estar en la esquina superior izquierda y avanzando hacia el lado, ahí se coloca el departamento y si es cada sección más pequeña, pues se van colocando cada vez más para el lado. Tienen que ir los encargados y asistentes. ¿A qué me refiero con asistentes? De, por ejemplo, si tuvieron ayuda de alguien. Por ejemplo, ustedes son los encargados de hacer este trabajo y ellos van a hacer, pero hay dos estudiantes de 2 o 3 años menor que te van a ayudar en laboratorio. Ya, listo, entonces los coloca ahí. Pero tú eres el encargado. Técnicamente es tu trabajo. Tiene que ir el nombre del proyecto o del motivo de entrega y o número de entrega. Eso, por ejemplo, un ejemplo, proyecto, recuperación de membranas de osmosis reversa, entrega tanto. Chiquitito. Nombre del proyecto, motivo de entrega, número de fecha. Tiene que ir el ramo claramente, acá en todo lo que es para la universidad. Tiene que ir el ramo, tiene que ir el departamento, el profesor encargado, idealmente, no es necesario. Los ayudantes de la experiencia, bueno, pero eso, por eso tienen la portada ya hecha. Y la fecha, siempre importante la fecha. Luego pasamos al resumen ejecutivo. Y aquí quiero dar un hincapié súper fuerte de que la primera frase se la van a repetir siempre, que es, el resumen ejecutivo es considerado la parte más importante de todo informe. Y para evitar hacer un monólogo gigante, quería saber si es que alguien, que no sea Eric, porque eso es trampa, ¿por qué el resumen ejecutivo se podría considerar la parte más importante de todo un informe? Los voy a desmutear a todos si es necesario para que me respondan. Porque va a ser la parte donde se va a plantear el problema con introducción al desarrollo también del trabajo y con básicamente lo que te va a anunciar qué es lo que se va a exponer en el informe, ¿no? No tanto. De hecho, lo que tú estabas describiendo ahí es básicamente la introducción de un informe, que es distinto al resumen ejecutivo. Ignacio en el chat nos da la respuesta
se podría considerar la correcta, que es generalmente es lo único que se lee del informe. Porque tú puedes entregar un informe de 47 páginas a tu jefe y tu jefe no va a leer las 47 páginas. Tu jefe va a ver la portada, va a pasar, resumen ejecutivo. Tiene un par de líneas, a lo más una página. Él tiene que ser capaz de entender qué hiciste, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, cuál era el objetivo, qué obtuviste y cuáles son las conclusiones. En esa página, él tiene que ser capaz de ver todo el informe de una manera muy general. Y con eso se va a quedar, él no necesita más. Por eso es súper importante que el resumen ejecutivo esté bien hecho, porque también, si está bien hecho y a él le interesa lo que hiciste, opina que está bien, va a decir, a ver, ¿qué parte es esta? Ya, me interesa leer esta parte, esto parece bueno. Y si está mal hecho un resumen ejecutivo, uno queda así como, no sé qué hizo, pero ¿por qué hicimos esto? No sé, es que hacerlo de nuevo. Lo que es verdad. Eh, pero gracias, Benjamín fuiste, ¿cierto? El que me habló recién. Sí. Gracias, Benjamín, por tu intervención. Entonces, seguimos. Entonces, es considerada la parte más importante de tu informe por eso mismo, ¿ok? Porque probablemente sea lo único que tu jefe vaya a leer. Nosotros como comediantes leemos todo, no se preocupen. Eh, ya, ¿y qué tiene que tener este resumen ejecutivo? Como mencioné recién, tiene que tener los resultados principales. ¿Qué se obtuvo? ¿Ok? Y con esto de qué se obtuvo me refiero a no los resultados obtenidos experimentalmente, sino que qué obtuviste tú al analizar estos datos. ¿Ok? Por ejemplo, en una torre de destilación, ojalá todos me entiendan en este ejemplo, para una torre de destilación, porcentaje de separación. Lo calculaste, lo obtuviste y eso era lo que tú buscabas, ¡pum! Resultado principal, se obtuvo un porcentaje de separación del tanto por ciento en base a tantos platos, bla, 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 ¿ok? Eso tiene que ir y tiene que ir con números. El resumen ejecutivo tiene que tener números, no solo palabras. Eso es muy importante. También tiene que tener las conclusiones principales, que ya más adelante hablaremos de cuáles son las conclusiones principales que se tienen que obtener generalmente. Y aparte tiene que tener una descripción breve de la metodología. ¿Qué es la metodología? Bueno, es básicamente cómo obtuviste tus datos experimentales y cómo se trataron estos resultados experimentales de tal manera de obtener algo que discutir. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, eh, eh, un ejemplo rápido. Me acuerdo por de materia, pero creo que no todos acá están dando materia. Entonces, ya ver, imaginemos. Se tomó una solución de tantos, se mezcló en el equipo tanto, se hizo funcionar por tantos minutos, se tomaron datos de temperatura, presión, flujo, luego se analizaron estos datos mediante el método tanto o se sacó una curva de calibración utilizando una curva dada por los ayudantes y se obtuvo que al final la concentración final del compuesto en la solución era de tanto. ¿Bien? Algo así. Se tiene que definir bien qué se hizo, cómo se obtuvo. Ambas cosas. Ya, ese es el resumen ejecutivo. Bien importante que lo hagan con mucho cariño y con mucho amor. Luego tenemos el índice de contenidos. ¿Ya? En el índice de contenidos, todos han visto índices de contenido, yo creo que todos han hecho alguna vez índices de contenido, así que no es necesario que les explique qué va. Lo que sí es importante es que sepan de que toma simplemente los tipos de texto que son catalogados como título y no cuerpo, por si alguien ha tenido problemas o planea hacer índice de contenido, por ejemplo, la gente que está en primeros años, toma solo los tipos de texto que están como título, ¿ya? No cuerpo. Eso lo pueden ver en la parte superior, casi al centro de Word, generalmente. Y aquí tenemos, por ejemplo, un índice de contenido, que es de un trabajo mío del semestre pasado. Y como pueden ver, están cada uno de los títulos con su página respectiva.
Entonces partimos con el resumen ejecutivo, los índices, y después viene cada uno de los temas que yo tuve que desarrollar en este trabajo: localización, diseño de procesos, materias primas, bla, 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 bla. Todo indexado en caso de que fuera necesario. Termina con la conclusión, bibliografía y los anexos, que son 1000, llegan desde la página 11 hasta la 47. Entonces esos índices de contenido es súper importante que tengan, ya que, por ejemplo, si alguien quiere ir a una parte específica, tiene que poder saber en qué página está. Luego tenemos el índice de figuras y tablas, bien separados, pero yo los puse juntitos porque no era, es básicamente la misma cosa. Ahí tenemos un índice de figuras, cada figura con su número y con su nombre. Y si la figura la sacaron de un libro, de un paper, de una página, referenciada. Las imágenes se referencian junto con el texto. ¿Ok? Nunca olvidar de eso. Y todo esto se hace fácilmente en Word. Y luego un índice de tablas, de nuevo, número de tabla y el nombre. Generalmente estos no tienen referencias porque uno las hace solo. Luego pasamos al índice de los anexos. Y aquí les voy a dar como un pequeño tip. El índice de anexos no es necesario que esté, porque si se dan cuenta que en el índice de contenido salen los anexos, porque personalmente yo le pongo anexo como título, anexo tanto como título, y después pongo la imagen o la tabla o lo que sea que estoy anexando, entonces me aparece en el índice de contenido. En caso de que no lo hagan así, se puede hacer un índice especial para los anexos. Ya, algo que tienen que tener en cuenta ustedes ahora ya es que los anexos no son de lectura obligatoria. ¿Ok? Si yo estoy leyendo un informe y ustedes anexan una tabla de resultados o de datos experimentales y ustedes no me mencionan que estén en el anexo, yo no tengo por qué leerlo. Y si eso tenía puntaje, ustedes no tienen puntaje. Eso sí de simple. Como escritores estamos obligados a que si queremos anexar algo y queremos que el lector lo vea, lo lea y sea consciente de eso, lo tenemos que referenciar. Ver anexo tanto para la tabla con datos experimentales. En base a estos datos experimentales presentes en anexo tanto, se desarrolla el siguiente modelo matemático. Y ahí seguimos. Entonces ocupas el anexo como una pata. Si no, bueno, el anexo no existe. De hecho, los anexos no existen en el informe, no son parte del informe, son algo que tú colocaste ahí en caso de que te sirva de ayuda, información complementaria, o puede ser importante, pero te ocupa demasiado espacio en el cuerpo del informe, que es el último punto que tengo aquí. Cuerpo de informe muy pequeño. Por ejemplo, en el ramo de diseño de procesos, que lo van a tener los ingenieros químicos, eh, mi último informe fue de 50 páginas, más o menos, pero el cuerpo del informe eran 5 planos. O sea, yo tenía portada, resumen ejecutivo, conclusión, o sea, resumen ejecutivo, índice, perdón, portada, resumen ejecutivo, índices y 5 páginas en la cual yo tenía que colocar todo mi proyecto de todo un semestre en solo 5 páginas y después todo lo demás, desde como la página 11 en adelante, son puros anexos. Y están todos referenciados arriba. Entonces la persona tiene que estarse moviendo si es que quiere. Si no, bueno, no los leerá. En los anexos generalmente uno coloca tablas, gráficos e imágenes muy grandes que hacen ver mal tu informe. ¿Ok? En transferencia material nosotros tenemos la regla de que solo pueden tener 2 páginas de anexos. Entonces igual pueden como adjuntar cosas ahí en caso de que sean demasiados gráficos o hay un par de gráficos redundantes o no sea necesario que estén en el cuerpo o se les hizo muy pico el cuerpo del informe. También lo pueden hacer para cuando se están dando cuenta de que van demasiadas imágenes y que se les está entendiendo demasiado el cuerpo de un informe. Bueno, o sea, es que mejor voy a anexar estas cosas, no son completamente necesarias en este lugar para entender la idea. Por ejemplo, una imagen ilustrativa, no es necesario, anexo. Y punto 6, la introducción.
Bueno, en la introducción, aquí es donde nosotros vamos a colocar todos los antecedentes necesarios para dar el contexto del informe. Eso quiere decir, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en, de nuevo, destilación, que es como un proceso que todos conocemos. Ya tenemos que dar a entender por qué vamos a hacer esta experiencia y el contexto necesario para que quien esté leyendo el texto sepa de qué estamos hablando. Onda, la destilación es un mecanismo tanto de transferencia de materia que se basa en el principio de diferencia de volatilidades. Los equipos principales que se ocupan son bla bla. Y esos son como los antecedentes, ¿ok? Para el informe. Luego se tiene que presentar de qué se tratará la experiencia o qué se busca obtener y el por qué. Esto generalmente, la última parte, implica simplemente llegar y pegar de manera coherente y escribir un poco los objetivos de las experiencias. Onda, en esta experiencia se busca obtener, o sea, se buscará obtener eh, una relación entre el diámetro de partícula y la velocidad de difusión mediante un estudio que involucrará tal compuesto en tal ambiente. ¿Por qué? Hay chamuillas, básicamente. Pero eso. O sea, el por qué va Daniel, a quedar claro en algún momento, ¿no? ¿Sí? una consulta. Entonces, ¿la introducción va en futuro, pero el resto del informe va en pasado? ¿O la introducción también tiene que ir en pasado? Mm, la introducción en general, buena pregunta. Ahí, mm, en base a lo que yo tengo entendido, y por lo menos lo que yo he escrito, yo he leído, la introducción, yo la he leído en varias partes en futuro, porque son como los objetivos, pero también se puede escribir en pasado. No hay ningún problema con escribirlo en pasado. Eric, el estado del arte va en pasado o presente y lo del informe se puede poner en un futuro. Eric, no te entiendo. Me desmuteo. O sea, me refiero a que cuando uno está haciendo la introducción, igual está ahí como contextualizando un poquito algunas veces, ¿cierto? En algunos tipos de informes. Entonces, esa contextualización podría ir en pasado, o sea, sí, en pasado o presente, y el informe, y en este informe se va a ver, eso sería ya en futuro. Sí, po. Sí, sí. Sí, básicamente esto. Si no es necesario que esté escrito todo en pasado y como dije, no hay como una manera específica de escribirlo, pero mientras tenga sentido, mientras se entienda qué es lo que quieres hacer, no hay ningún problema. Ah, bueno, y esa es la introducción. Luego, la metodología. Esto es algo que no está muy arraigado actualmente en el departamento y esta es una parte que generalmente está en los papers, pero igual quise colocarlo acá porque encuentro que es importante, sobre todo porque en transferencia de materiales se les va a empezar a pedir que lo hagan. La metodología, como mencioné anteriormente, consiste en explicar detalladamente los procedimientos y condiciones en las cuales se llevaron a cabo los experimentos, también enumera la enumeración de equipos y materiales usados. Y con respecto a los equipos, por ejemplo, acá tengo el ejemplo, imaginemos una torre cualquiera, puede ser cualquier torre, de cualquier proceso, o idealmente, si ustedes van a entregar un informe a un jefe eh, o a alguien que los contrató para hacer un estudio
y ustedes usaron una torre, ustedes tienen que decirle qué torre usaron, no le pueden decir, no, una torre de destilación. Está bien, confío en mí. No, tienen que decir el diámetro, la altura, número de platos, si es que tiene platos, si es que tiene empaque, qué tipo de empaque, etcétera, etcétera. Tienen que hacer de que alguien pueda decir, ¿sabéis qué? Yo quiero hacer lo mismo que hizo este tipo porque sus resultados me huelen a que están cocinados. Y el tipo debería poder, dentro de lo posible, agarrar un equipo muy similar o el mismo al tuyo y reproducir tus experimentos. Es lo mismo que se espera que se haga en un paper. Lo mismo acá en estos informes, ¿ok? Pero como les dije, esto es un informe general. Lo que yo les estoy explicando ahora no es necesariamente lo que nosotros les estamos pidiendo en el laboratorio, así que no se preocupen. Pero esta parte de cómo se hicieron las cosas, al final sí se la pedimos en el resumen ejecutivo. Entonces, parte de esta metodología, de este pensamiento de explicar cómo lo hicieron, con qué lo hicieron, tiene que ir. No tan detallado, porque el resumen ejecutivo no vas a llenar de datos como diámetros, altura, pero sí explicar qué hiciste en detalle. Ajá. Luego pasamos a resultados y análisis. ¿Ya? En esta parte es muy presentativa, ¿ok? Es muy, no es mucho cháchara, no es mucho hablar, no es mucho escribir, es más que nada del experimento tanto se obtuvo, pum, tanto, tabla con datos. Se deben presentar de manera clara todos los datos obtenidos experimentalmente. Y con clara me refiero a clara. Onda, ¿qué es lo que obtuve? ¿Qué unidad tiene? Si es posible, ¿cómo lo obtuve? ¿Cierto? Y hay algo que siempre hay que tener claro que es con el criterio de los órdenes de magnitud, ya que no puedes tener 5 decimales después de una coma, eso se ve horrible. Puedes tener 1, puedes tener 2 si es que antes hay 1 o 2 cifras, pero si estás hablando de miles y le colocas 2 comas, esas dos, o sea, dos decimales o decimales no tienen ninguna relevancia con respecto a los otros miles, a menos de que la diferencia con los otros datos sea de ese orden, lo cual lo dudo gigantemente. Si estamos hablando de miles, las diferencias van a ser de centenas o de decenas, puede que de unidad, pero si la diferencia es de orden de 2 decimales o de un decimal, la diferencia es mínima. Simplemente lo cortas ahí en la unidad. Entonces, criterio con el orden de magnitud, ¿ok? Por ejemplo, si van a hablar de plata, yo he visto esto, si van a hablar de plata y van a hablar de millones, los millones se anotan como M signo peso. Aquí y en todos lados. Millones de dólares MUSD, millones de pesos MCLP, o millones signo peso, M signo peso. Pero no pueden colocar 9E a la 6, por ejemplo. Porque no se entiende. Los números se tienen que entender también. Porque también son algo gráfico, son algo visual, que quien está leyendo o viendo tu presentación quieres que le quede ese número, pero si tú le colocas por ejemplo, un 9 elevado a 6 y quieres que asocie ese número a dinero, va a ser difícil. ¿Se entiende? Entonces, ojo con el criterio de las órdenes de magnitud y de cómo expresan sus resultados y datos. ¿Ok? Hay también un detalle. Generalmente al expresar resultados colocamos tablas. No se olviden que Word tiene la opción de que en la tabla todo puede estar centrado y alineado al medio, para que sea bonito, sea una tabla bonita. Solo un detalle visual que ayuda harto a revisar y que tu informe sea mucho más atractivo. Bueno, y finalmente, acá en análisis y resultados es donde se realizan los cálculos para la obtención, no me equivoqué escribiendo, de modelos en base a datos presentados anteriormente. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros hacemos todo el tic-tac, todo lo que es Word, empezamos a calcular cosas, empezamos a calcular el diámetro de torre, el número de etapas ideales, comparamos con las etapas reales, eficiencia, todo va acá. Todo eso va en esta parte. A veces simplemente está separado, como que la gente simplemente pone resultados, después análisis. Y ahí desarrolla, aquí yo lo coloqué como uno solo porque
no da para tanto para tenerlos separados, si no, el resultado sería básicamente una tabla. Así que van juntitos. Luego tenemos la discusión de resultados, y acá me voy a dar un hincapié. Esto lo saqué de una página de la Universidad de Chile, que define qué es la discusión de resultados en base a lo que ellos piden a la hora de escribir una memoria. Así que yo creo que es una buena definición o referencia de qué es lo que haces cuando te toca discutir tus resultados. ¿Ya? Así que lo voy a leer, sé que todos lo pueden leer, pero lo voy a leer. La sección de discusión es aquella en la que relacionas los resultados de tu investigación con la teoría, el estado de la cuestión y tu propia investigación. A diferencia de la parte de resultados, que es muy expositiva, como dije antes, esta sección es predominantemente argumentativa, ya que requiere una toma de posición ante los datos y un ejercicio de pensamiento crítico para valorar justificadamente los aportes. Es importante, sobre todo, la línea de argumentativa y de toma de posición ante los datos obtenidos. ¿Por qué? Imaginemos algo súper corto. Tengo un gráfico, temperatura-tiempo, y va así. Lineal, claramente lineal. Nadie te puede discutir en la vida, ni Dios mismo, que esa relación es lineal. Pero tú llegas, o todos llegamos y colocamos, se observa un comportamiento lineal. Siguiente gráfico, y sigo haciendo lo mismo con todos los gráficos. Y simplemente digo qué es lo que se ve. Pero eso no es una discusión de resultados ni un análisis de resultados, para nada. En este momento tú tienes que ver, la relación medio lineal, ¿es eso lo que esperaba obtener? ¿Es eso lo que me dice la teoría que debería obtener? ¿Es distinto a la teoría? ¿Por qué me da distinto a la teoría? Y ahí hay que entrar a leer, hay que entrar a justificar. ¿Por qué medio es lineal? Después, y tú dices, es lineal, pero ¿por qué es lineal? Bueno, porque así dice la teoría. Bueno, entonces coloca que la teoría justifica y te dice que está correcto lo que tú obtuviste. Es lineal, ¿por qué? Porque la relación en base a la tal ley se demuestra que la relación entre la temperatura y el tiempo está acompañado por una constante lineal. Listo, entonces es normal que esa gráfica sea lineal. Y la teoría me lo soporta. Y ahora voy, mira, ¿sabéis que no me dio como la teoría? Ya, veamos. Se observa un comportamiento lineal, pero en base a la teoría se puede ver que la relación no debería ser lineal, por lo tanto se puede esperar que esto sea debido a un error de los datos, a un error experimental, a un error del equipo, a un error humano mío, yo que calculé mal en Excel. Y claramente tú lo primero que vas a hacer es como, ¿es lineal? No debería dar lineal, y vaya en Excel. Por eso es importante esta parte, porque hay que discutir bien los datos obtenidos, porque tú puedes obtener lo que sea, tú puedes obtener maravillas, pero si no logras comparar lo que hiciste, si no logras posicionarte a ti mismo frente a lo que te dice la teoría, a lo que se llevan años investigando, y tú simplemente dices, es lineal, no sirve. Hay que hacer ese trabajo. ¿Es esto correcto? ¿Está esto bien? ¿Saqué esto bien? Y este es tu momento de saber si lo hiciste bien. Imagínate, puedes haber descubierto algo inigualable y ni siquiera te diste cuenta. Tú lo pasaste por alto y dijiste, genial, por ejemplo. Son exageraciones. Y esa es la discusión de resultados y es muy, muy importante. Generalmente en los informes nosotros hacemos como una unión entre el punto 8 y el punto 9 y se espera que hagan todo esto juntos en una sola sección. ¿Ok? Que muestren sus resultados, que muestren los cálculos que hicieron y por lo tanto los resultados finales de sus experimentos o ¿cierto? Lo que se les pide, y después que hablen sobre ellos, que comenten sobre ellos. Realmente en las preguntas después viene un coma, comente, o coma, discuta. Y ahí es donde entra la parte 9 y ustedes van y dicen, no, sí, mire, esto de acuerdo a la teoría es así que soy bacán. ¿Cachai? Siguiente. Parte 10, las conclusiones. En las conclusiones, se presentan las principales conclusiones que vienen seguido de lo que tú discutiste.
Conclusiones. Se obtuvo, qué tal relación, es lineal, lo cual concuerda con la teoría, y se puede decir que el trabajo funcionó. No soy mal haciendo conclusiones, no les voy a mentir. Se nota. Pero básicamente eso es ver qué obtuviste, qué aprendiste. O sea, si tú pudieras resumir tu trabajo en, pero ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué concluyes de todo esto? ¿Funcionó? ¿Sirvió? ¿El número de platos era mayor? ¿El número de platos debiese ser menor? ¿Deberías aumentar la temperatura? ¿Funcionó esto? ¿Estás bien? ¿Hay que cambiar algo? Esas son tus conclusiones. ¿Bien? Y aquí van todas. Van todas. Pueden ser muchas, pueden ser pocas. Idealmente no más de una página. Las conclusiones siempre tratan de ser lo más conciso posible. Pero pueden ser muchas. Y se deben presentar los resultados que soporten las conclusiones. No puedes llegar y concluir algo como espiritualmente. ¿Ok? Por iluminación divina. O sea, así no funciona. Si tú concluyes algo, tú concluyes eso porque un dato te lo dijo. Porque una ley te lo dijo, porque encontraste algo que viene y te slapea en la cara y te dice, esto es así, y esto es lo que tú concluyes, y yo lo soporto, yo te apoyo, yo te ayudo. Entonces tú colocas esos resultados, esos números, para soportar tu conclusión, ahí mismo, ¿ya? Luego viene la sección de recomendaciones. Esto siempre va a estar, y lo van a ver mucho en informes profesionales, de por ejemplo cuando mandan a alguien a analizar alguna relación o a instalar algún equipo o a analizar alguna situación en específico. Las recomendaciones es la empresa, o en este caso nosotros también, esperamos que tú puedas mencionar qué fue lo que encontraste malo de lo que hiciste o de lo que se hizo. ¿Qué podría cambiar? Por ejemplo, hacerte la autoinspección y decir, imagina estar en el laboratorio, mira, ¿sabéis qué? El laboratorio puede haber cambiado en que este equipo puede haber sido más chico. O podría haber un sistema de alimentación automática para evitar el retardo en la alimentación. Eh, o las resistencias podrían cambiarse, están muy viejas, o el piso está muy refaloso, deberíamos usar botas anti deslizantes, todo eso. O, por ejemplo, si están en un paper, están escribiendo recomendaciones, es pensando en un futuro, en que alguien quiera hacer esto de nuevo. Se pudo haber mejorado el número de experimentos, por ejemplo, o el tamaño de los batch, de, por ejemplo, si estás viendo el tiempo de vida de bacterias, se puede haber hecho más experimentos, se puede haber probado con más medios de cultivos más distintos, se puede haber cambiado la alimentación, la temperatura, cosas que dejaste de lado de tu análisis, porque no están en tu poder, porque no pudiste, porque no te dio el tiempo. Ponte en ese estado mental, tú estás realizando los experimentos. ¿Qué pudo haber sido distinto? ¿Qué se pudo haber cambiado? ¿Ya? Bueno, esos son básicamente los dos puntos que les tengo ahí. Se presentan recomendaciones para futuros experimentos y mejoras al proceso, equipo, procedimiento, etc. ¿Ok? Esta parte era igual bien importante, sobre todo cuando estábamos en presencial. Ahora, igual es difícil pensar en recomendaciones para algo que nunca has visto. Igual es duro. Y por último, bueno, tenemos los anexos. Y esto es con respecto a lo que yo les mencionaba anteriormente. Cada anexo debe estar enumerado y referenciado. Onda, si tú sacaste una imagen de un libro, referencialo. Si tú sacaste un paper, referencialo. De una página web, referencialo. Tu referencia a la vida. ¿Ok? Es ley. O sea, no es ley, pero deberías. Deberías hacerlo porque eso le da confianza al lector. Y cuando yo digo referencia, es referencien bien. Hagan el esfuerzo de meterse en Word, colocar una referencia y rellenar lo más que puedan. Aunque sea excesivo, háganlo. Les va a servir mucho. Y por ejemplo, una muy mala costumbre es decir, colocar como referencia el Perry, la Biblia de los ingenieros civil químicos, ¿cierto? Pero también tenemos otras Biblias, el Treibal, el Jancoplis, pero Perry. ¿Y qué pasa? Uno lee un informe, yo como ayudante me ha tocado, yo leo el informe, no veo una sola referencia, bajo, y están las referencias abajo, porque
se me olvidó colocarlo acá, discúlpeme por eso, pero van las referencias, va tu lista de referencias, de qué usaste, dónde sale, y viene todo el dato. Y de pronto ahí veo una referencia, Perry. Si tú vas a colocar algo allá arriba, o sea, allá abajo, en la lista de referencias, lo tienes como referencia en tu Word, referencia algo arriba del Perry. Y si vas a referenciar de un libro como el Perry, que tiene 800 páginas, tiene 5 capítulos grandes, separados en como 12 capítulos cada uno, dime qué capítulo y qué página sacaste la información. Es necesario porque yo no tengo el tiempo para leer 800 páginas de libro si tú ocupaste una imagen o un gráfico, ¿ya? Háganlo bien. Sorry que haga mucho énfasis con eso, pero es súper importante y esto te lo dicen bien tarde, o sea, a mí por lo menos me lo dijeron muy tarde, yo referenciaba muy mal y ahora yo creo que referencio decente, no digo que lo hago perfecto, pero es bueno hacerlo desde joven o desde primeros años para así cuando estés acá te dicen, si es que me tenéis que referenciar el informe entero, bueno, voy y lo hace al tiro. Como yo les decía antes, yo lo que hago en mis informes es colocar una página, título, anexo tanto, pongo el anexo, imagen, tabla, lo que sea, le pongo el título a esa imagen, tanto, y la referencia, si es que es necesario, y después salto a otra página y coloco otro anexo. Pero eso no tiene por qué ser así. Tú puedes poner anexos, imagen, anexo 1 como nombre de imagen, siguiente, anexo 2, anexo 3, anexo 4, y así. No es necesario. Entonces, puede haber uno o más anexos por cada página y eso dependerá del autor, de cómo ustedes lo vean y del espacio que tengan. Y se puede usar para desarrollar cálculos matemáticos de gran tamaño. Imagínense que ustedes tienen que desarrollar un modelo matemático gigante, unos cálculos brutalmente largos, pero si lo colocan en el cuerpo del informe, el informe te queda así. Una masa gigante en la cual la mitad es cálculo matemático. Que si no te van a hablar el cálculo matemático en sí, o tu desarrollo matemático, no tiene sentido. Porque al final lo que importa es, se desarrolla tal modelo, usando tal método, se obtiene que el modelo final es tanto. Y en base a tanto, metiendo los datos experimentales, puedo obtener que la concentración final es tanto. Eso es muy común. Ese caminito es muy común dentro de la ingeniería civil química. Pero tú tienes que tener un respaldo de cómo llegaste a esa fórmula final, a ese modelo final. Entonces, generalmente nosotros tenemos el Excel. Pero ¿qué pasa cuando es desarrollo matemático? Es escrito, es simplificar ecuaciones, colocar condiciones de borde, evaluar. Bueno, puedes hacer un anexo en el cual puede ser una memoria de cálculo. Y colocas ahí todo tu desarrollo matemático tranquilamente y simplemente vas arriba y dices, el desarrollo matemático para obtener esta ecuación se presenta en el anexo tanto, nombre, eh, memoria de cálculo. Listo. Ahí está tu respaldo. ¿Ya? Es lo que menciona aquí al final. Y eso sería por lo menos la parte general. Son las 2:30. Queda media horita para ver lo de transferencia de material, que es cortito. Son 5 PPTs más. Así que si alguien tiene una duda, comentarios. De hecho, vamos a saltar acá. ¿Aló? ¿No? Entonces, Una pequeña consultita, ¿no? En cómo es exactamente la referencia en el texto. disculpa, no te entendí bien, Ale. No, no, una pequeña consultita. ¿Cómo es exactamente la referencia en el texto? Es que tuve hartos problemas con eso en Fluido. Referencia del texto. O sea, me refiero a uno tiene la referencia abajo, pero cuando la referencia es el texto. O sea, como en el desarrollo me refiero. ¿Cómo se coloca exactamente? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Me acabo de Sí. salir, estoy en el escritorio, ¿cierto? Sí. Ya. Un segundo.
Ya. Imaginemos acá, ¿cierto? Ustedes tienen acá referencias. Y tú simplemente colocáis insertar cita y colocas qué es lo que vas a referenciar acá. No sé, ¿esa era tu pregunta o no entendí en verdad? Sí. De hecho, algo sí era, sí. ¿Cachai? Entonces, acá tú, por ejemplo, acá, y se va a colocar ahí. Y esa es tu referencia, Ya. está bien. Entonces, ¿qué pasa? Después uno espera que si tú colocas esto en el informe, uno vaya acá abajo, que esta fue la parte que no les mostré, ¿no? ¿Dónde quedaron las referencias? Anexo, más anexos. Entonces, al final las referencias se utilizan Acá, cuando como que por ejemplo, aquí está sacaste información como la tal, parte de ¿cierto? bibliografía y se espera que lo que tú colocaste arriba esté acá. En este caso es esto. Ya. Ya, buenísima. ¿Ya? Y esto, bueno, la bibliografía es ¿no? Se agrega simplemente acá, en esta pestaña, en citas bibliografía, y tú eliges el tipo, referencia, travesita integrado. Yo me gusta bibliografía, me gusta, o referencias, también lo puedes colocar, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente le cambia el título. Y siempre Ya. actualicen, actualizar, sitios, todo el rato, actualícenlas porque vas aquí a administrar fuentes y le vas a seguir agregando, pero las tablas no se actualizan solas. Tampoco esta, por ejemplo, de acá. Esta no se actualiza sola si yo, por ejemplo, le pongo otro título. Entonces tengo que ir acá y tengo que actualizar la tabla por obligación para que me salga, por ejemplo, no sé, algo acá nuevo. Debajo de riesgo de proyecto yo puse ayuda. Ya. ¿Alguna otra Y duda? la última preguntita, en los trabajos casi nunca piden la sangría, ¿cierto? Con O sea, me refiero que esté pegado a los costados, a eso me refiero, que esté pegado al margen. esto no se llama sangría, se llama justificado. No, pero me refiero a que hay veces, un ejemplo, que en los informes de fluido, por ejemplo, teníamos que venía la pregunta hecha y después cuando uno iba a responder, ¿Así? un ejemplo al ladito como uno a la hora de escribir se escribía netamente en 1 centímetro, no se escribía pegado al lado. Y muchas veces quedamos con la duda si eso era como un problema o no. Como No sé si me explico. esté todo así. Sí, No, por lo menos yo nunca he visto que sea un problema escribir así, tal cual como está escrito así, tan solo justificado, pero siempre va a depender de tu propia manera de escribirlo y de cómo creas que se ve más ordenado. Por ejemplo, acá, en todo lo que eran secciones, yo fácilmente pude haber identado todo. Pero se ya. tiene otro problema. ¿Qué pasa si yo tengo un límite de páginas? Esto Ya. lentamente me va agregando paginitas. Y se ve muy ordenado, a mi gusto no. Ya. En cambio, si es una de las reglas que te piden, bueno, tienes que tomarla. Si no hay una regla sobre eso, aprovecha el loophole y escríbelo como tú quieras. Ya. Muchas gracias, Daniel. Sí, bueno, como se me había mencionado, se me había olvidado mencionar, después de la conclusión viene la bibliografía, para que no se les olvide que va eso, eso es muy importante. Así que eso, tengan ojo con escribir bien la bibliografía, colocarlos acá en el texto, en el cuerpo, luego colocar la bibliografía, porque si no, no sirve de ninguna manera. No sirve que la coloques acá arriba y no acá abajo, o que la coloques acá abajo y acá arriba no, o que al haberla colocado no le coloques los datos necesarios. ¿Ya? Todo eso está simplemente malo y no sirve como una verdadera cita bibliográfica. ¿Alguna otra duda? Si no, me interesa que se queden. Bueno, se pueden quedar los que quieran, en verdad, por si quieren hacer dudas también al final. Eh, Principalmente los de transferencia de materia que se queden ahora, porque viene su parte. ¿Ya?
Así que gracias a los asistentes que vinieron de otros cursos y de otros años, eso. Muchas gracias y que les vaya muy bonito. No, de nada, Ale. Cuídate mucho y que te vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ti por venir. Bueno, entonces para los chicos de transferencia de materia vamos a empezar. Nos quedan 20 minutitos, así que le vamos a sacar el jugo a esto. Bueno, como Pato me pidió que Pato es el coordinador, por si todavía no cachan. Les pidió que también les reforzara cuáles eran las partes de informe de laboratorio, de preinforme y de reportes para los laboratorios, ¿ya? Así que simplemente es un copy-paste y lectura y un poco de explicación de qué es lo que ya está en las reglas del curso. Esto lo deberían poder encontrar tranquilamente en aula. Parte de un preinforme laboratorio para transferencia de materia. Esto es específico para el curso, esto no es para calor, esto no es para fluidos, solo para los de transferencia de materia, ¿ok? Y solo para los preinformes de laboratorio. La portada, una página, es la portada oficial, nosotros se las damos. Luego tienen que, para el preinforme tienen que tener una pequeña descripción fenomenológica y teórica relevante. Esto es básicamente una especie de introducción, como se los mencioné antes, todo el contexto. Por ejemplo, si van a hablar de torre de destilación, qué es la destilación, partamos por ahí, cuál es el proceso, en qué se basa, cuál es su fuerza impulsora, cuáles son los equipos más usados, de dónde viene la destilación más conocida, el petróleo, por ejemplo, grandes industrias que los ocupan. Ya eso va ahí. Mínimo una página, máximo 2 páginas. Y una descripción fenomenológica completa. Luego vienen los ejercicios de aplicación, que eso se los damos nosotros y los tienen que responder entre 2 y 3 páginas. Luego las referencias y bibliografía. Y eso. Eso es un preinforme. Es ejercicio y teoría. ¿Ok? Es todo para que vayan colocándose como en el estado mental de todo lo que es el laboratorio. ¿Ok? Yo tengo una duda, Dime, Branca. que en la descripción fenomenológica, en el preinforme te dan unas preguntas. Entonces no sé si esas hay que responderlas así como indirectamente o hacer la descripción y después así pregunta y responder. Es una pequeña descripción fenomenológica, ¿ok? ¿Ya? Y responder las preguntas. Se tienen que hacer ambas cosas. Por Así, lo copiar menos, pregunta, respuesta. el laboratorio que yo les mandé, el 1, eso es obligatorio porque de hecho la primera parte es realice una descripción fenomenológica Sí. y responda las preguntas. Ya. ¿Ya? Puede que otros ayudantes lo hayan escrito de otra manera, siempre hay que leer bien lo que les pido, pero Ya, ok. así está separado generalmente. Ya. Gracias. Ujú. Aparte, no podemos esperar que ustedes respondan o escriban todo lo de la teoría, entonces nosotros igual le hacemos preguntas con respecto a la teoría para que se enfoquen un poco más. Luego las partes de un reporte de laboratorio, que es lo que viene después. Por ejemplo, ustedes harían un preinforme, que entregarían un día lunes, generalmente, un día domingo en la noche. Esa semana tendrían laboratorio y después tendrían una semana desde el día que dieron su laboratorio para entregar el informe de laboratorio, que es el reporte de laboratorio. Y esto es lo que, entonces ustedes ya tienen datos y tienen la experiencia del laboratorio. Entonces este es un poco más largo, pero no necesariamente más difícil. Bueno, la parte 1 es la portada, siempre la oficial para los reportes, que es distinta. Disculpen. Tenemos un resumen ejecutivo, que es distinto a lo que teníamos antes, y aquí se aplica lo mismo que les dicté en el taller arriba, que es lo que tiene que tener el resumen ejecutivo, y como se dan cuenta, es muy pequeño, es media página a lo más. Un detalle que se me olvidó mencionar en el resumen ejecutivo, lo ideal es que no presenten tablas ni imágenes, texto y números, ¿ok? Así que eso anótenlo bien, texto y números. Resultados y análisis. La misma idea de lo de arriba.
¿cierto? Ustedes colocan ahí qué fue lo que obtuvieron y empiezan a calcular los datos y a obtener lo que se les pide. Por ejemplo, en un laboratorio se les va a pedir el número de platos ideales, a mínimo reflujo y otro a máximo reflujo, y así. Entonces ahí es donde ustedes meten mano y calculan, y obtienen lo que se les pide. Y tiene mínimo 2, máximo 6, porque se sabe que se puede extender bastante. Luego tenemos las conclusiones. Se obtiene que el número de platos era tanto, bla, bla, bla. Bien. Luego tenemos las recomendaciones. Eso siempre va a ir, generalmente es como mejorar los sensores, limpiar los equipos, porque esos son siempre detalles que se pueden observar en el laboratorio. Igual es difícil para usted, pero esfuércense en eso. Después la referencia y bibliografías, y ahí está un mínimo de 5 páginas, tomando en cuenta, sumando los mínimos, y un máximo de 9. Luego, formato de reportes y preinformes. Esto de verdad esto está en las reglas del curso nuevo, pero esto es parte de lo que yo les mencionaba de mantener un formato. Este formato está hecho para que ustedes lo sigan. ¿Por qué? Porque se entiende, es claro, no hay ningún problema. Entonces, utiliza la portada oficial de asignatura, la cual se encuentra disponible en aula, indicando la experiencia, nombre de asignatura, autores, ayudante encargado y fecha de entrega. La letra cambia a tamaño 12, márgenes de 2.5 por ambos lados, interlínea 1.15 y justificado. Ojo con esto, porque cuando ustedes vayan a hacer un informe suyo, ¿sí? No sé, sin memoria, etc., el borde izquierdo, que es donde se anilla, siempre háganlo mayor a los otros 3 bordes, superior, inferior y derecho, porque se va a anillar. Entonces, si se anilla ahí y se mueve, el texto le va a quedar muy pegado a los anillos o a los corchetes. En este caso no es necesario que lo hagan, pero es un consejo de vida, para que lo tengan en cuenta. Debe presentar todas las tablas correctamente referenciadas, al igual que los gráficos y figuras de las que ustedes hagan referencia. Entonces, si se dan cuenta, es formato. Y si ustedes referencian mal o no referencian, le podemos descontar por formato, así de simple, por cosas tan pequeñas como no referenciar a algo o cosas así. El formato APA se lo da Word solo, así que no hay ningún drama. Número de página y encabezado donde se indique la experiencia, esos son pequeños detalles, y sin falta de ortografía, claro. Luego, coherencia y cohesión en la redacción, lenguaje formal y en tercera persona. Si ven, se repiten hartos puntos que yo mencioné en la charla. Y el envío del archivo digital debe ser en formato PDF, al enlace indicado en aula, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya. Y los proyectos. Bueno, ¿qué pasa con los proyectos? Los proyectos van a tener 4 entregas o 3 entregas. ¿Sí? 3. Gracias. 3 Son entregas. 3. Cada entrega es específica de los contenidos que tienen que entregar. No son como un informe general, sino que son específicos. Y eso lo pueden encontrar en aula. Para no alargarnos la clase. Si no hubiera sido terriblemente latero tener que pasar por cada una de las entregas aparte. ¿Por qué? Porque los contenidos pueden depender del tipo de proyecto. Dependiendo de tu proyecto, si es como la evaluación de colocar una nueva tecnología, o de arreglar algo, o de cambiar un equipo, o de hacer pruebas técnicas de una tecnología que jamás se ha implementado, pueden cambiar ciertas cosas que ven en el informe, y eso fue bueno que lo revisen con sus ayudantes respectivos. ¿Ok? Eso. Los proyectos, y de hecho en el aula está súper bien explicado. Abajito de cada entrega sale como una explicación de qué va en cada parte, y si tienen alguna duda, pues le preguntan al coordinador, le pueden preguntar a su ayudante encargado, y ellos se van a encargar de darle la mejor respuesta posible. Y eso lo pueden ver en aula, en planificación de la asignatura,
el PDF hay un PDF ahí que se relaciona con los proyectos, que es estructura de proyectos. Y bueno, ahora vienen las dudas, opiniones, comentarios y quejas, van acá. Ok, entonces si alguien quiere decir algo, sea libre, podemos conversar también. O sea, sería bueno un feedback porque esta es la primera vez que se hace esto. Y eso. Hubiera sido bacán haberlos conocido en persona también. Yo la encontré buena, pero me queda como una duda con las referencias de las imágenes o figuras. Sí, claro, sí, tu consulta ¿Puedes mostrar eso? ¿Cómo te muestro eso? ¿Qué te muestra? No sé, de algún informe que tengas o... Ah, sí, claro, por supuesto. A ver, veamos si tengo algo por acá. Acá, por ejemplo, usted puedes ver ahí que nosotros sacamos esta imagen de un catálogo de venta de para dar un poco de contexto, esto es un sistema en el cual tú metes agua y sacas hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Es electrólisis de agua, ¿ok? Entonces esto es tecnología avanzada de electrólisis de agua. Entonces nosotros sacamos esta imagen, si no me equivoco, fue de un proveedor o si no fue de un paper. Probablemente fue de un paper por el tipo de referencia que tiene. Entonces tú colocas la imagen, colocas el título de la imagen y en el título le colocas fuente y lo colocas ahí. No es necesario que haya una fuente en todo caso, que diga fuente, simplemente le colocas la referencia y con eso queda bastante claro. Así se referencian imágenes. ¿Ok? Ah, ya, ya, Y gracias. por ejemplo, vamos a ir acá, referencia administrador de fuente. Vamos a hacer una nueva referencia. Por ejemplo, acá, si yo veo un libro en autor, siempre lo mejor es colocar editar, porque aquí te aparece esto. Apellido, nombre, segundo nombre. Por ejemplo, apellidos. ¿Cuál es tu apellido? Vega, ¿Cuánto? González. Vega González. ¿Tu nombre? Camilo. Eh, ¿Segundo apellido? ¿Segundo nombre? no, no se llama, cualquiera. Antonia. ¿Qué sé yo? Y pongo agregar, y si te das cuenta me lo deja en un formato muy bonito, Vega González, Camilo Antonio. Yo le coloco aceptar y me los coloco aquí. Y es más rápido que andar escribiendo tú al revés el nombre. Es más rápido. ¿Y por qué es rápido? Porque yo puedo hacer eso. Y apretar Enter y me los va a agregar todos. Y después aquí van a aparecer todos. En caso de que sea autor corporativo, eso quiere decir que es una empresa. Hago clic acá y ahí coloco el nombre de la empresa. El título del libro tiene que ser escrito tal cual, el año, la ciudad del editorial. Y estos son por lo menos los campos completamente necesarios. Pero está esto. Acá, en el libro, lo ideal es que coloques esto, la página. ¿Ok? Y ahí sería ideal. Sería completamente ideal. ¿Ok? Eso. Con respecto a la referencia de imágenes, hay un poco de referencia más. ¿Alguien más tiene alguna dudita? Gracias. No, de nada, no te preocupes. ¿No tiene alguna dudita? Mientras veo el mejor informe que alguna vez he hecho. Ah, sí. Las tablas tienen que tener el título arriba. Acá. Y centrado. Onda. Esta tabla está centrada, ¿cierto? Entonces el nombre también tiene que estar centrado. Si vemos acá esto, por ejemplo, se ve en la imagen, acá está centrada. Acá. Y por ejemplo, aquí yo cometí un error, no lo referencia. Esta la pasó el profe, así que da lo mismo. Bien. Entonces tiene que estar siempre con los nombres centrados. Acá de nuevo. Tienen una tabla
y tiene que estar centrado. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Si no, para ya estar cortando, porque ya nos llegó la hora. Yo tengo una duda, pero no con respecto a tu presentación, sino que a la grabación, ¿cómo, si es que la quiero ver de nuevo porque me quedó una duda o hiciste algún tipo de referencia para saber cómo hacerla en el Word, ¿cómo puedo optar al video? Mm, yo creo que lo vamos a subir a aula, es lo más probable. ¿Eres de Ya. material? Sí, sí, Ah, ya, lo vamos a subir a aula, lo vamos a subir a aula, no te ya, preocupes. Yo gracias. le diré a Pato que suba el link de Zoom probablemente, o si no el video entero y listo. Ah, se preocupe. ¿Algo más, chicos, chicas? Ya, entonces voy a cortar la grabación. ¿Cómo? ¿Cómo cortar? Ahí está.